Buenas noches, tardes, días, dependiendo del lugar o la hora que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor canino en Instagram. Y como siempre me acompaña mi colega y amigo Roman Urrutia, lo ubican en el Instagram como rom.dogtrainer. Asimismo es, señoras y señores, tenemos un nuevo episodio al fin. Nos había costado un poco coordinarnos, ¿no? Sí, pero bueno, pero aquí estamos como siempre, seguimos generando discusiones, interrogantes, reflexiones para ustedes. Sabemos que Cua- producimos más preguntas que respuestas, pero creo que eso es lo interesante del espacio. Así es, que cuando tienes un amigo celebridad la cosa se complica. Sí, sí, desde que Román está estudiando Sí, para sí, eso, sí, ahí sí. está como complicado el Sí, asunto. sí, míralo. Cónchale, pero es que la cosa, vale, ¿eh? Mira, tenemos un tema interesante, yo creo de verdad, con más preguntas que respuestas, ¿no? Porque creo que no solo hay poca información, creo que hay mucha cháchara alrededor, como mucha, se usa mucho el término, se habla mucho de esto, pero hay poca información, como que siento que hay poca información, como poca data constatable. Y el tema es emociones en perros, ¿no? Eh, entonces, una Ahí de las quiero cosas, interrumpirte de entrada porque dijiste se presta para mucha cháchara y me quedo sí, pensando que, oye, no es la primera vez que nosotros hacemos esa reflexión, es como la vez número 5 de diferentes sí. temas que estamos tocando que nos interrogan, pero que a su vez la gente lo utiliza como para vender pan caliente. Coño, sí, pana, pero es que tú Sí. sabes qué pasa, que, Vínculo, bueno, ahí lo hemos está visto ahí. varias veces como vínculo, como emociones, como cognitivo emocional, como adiestramiento tradicional, como herramientas, como que son cosas que, algo que creo que caracteriza el gremio es esta idea de tomar algo como a la ligera y convertirlo como esto vende, entonces lo Ujú. meto, ¿sí? Lo pongo Sí, en el pack y hablo de emociones. sí, sí, y Y tú de sabes. entrada, pasa exactamente lo mismo de siempre, que de entrada le preguntas a alguien qué le da emociones, qué son emociones, y te va a decir cualquier cosa donde GPT te dará una respuesta mejor seguramente. Sí, bueno, sí, me pasan varias cosas con esto. Y es que, y qué bueno que lo dijiste, porque en verdad sí, al final termina estando relacionadas, ¿no? Y termina siendo como el clásico pack de humo, no sé si decir humo, bueno, pero como de cosas que sientes que se sobrevenden o se malutilizan o que por algún... Me da como esa... Ojo, estoy hablando de la sensación, no estoy diciendo nada como que sea así, pero siento que esos términos son como términos que terminan siendo más como propagandeados y de alguna manera como medio Marketeable, es prostituidos, marketeable. marketeados, pero que al final como que es como más la bulla que la cabulla, ¿no? Pero que Em, son temas interesantes, es decir, que son sí, no, temas no, no, como, reales. como tema Es interesantísimo decir, y como obviamente real, vinculación es claro. muy interesante, se puede estudiar, se puede profundizar, pero se toma como para marketear a la gente cuando le preguntas, oye, define vínculo, y dicen cualquier cosa. Y peor aún cuando empiezan como yo creo que, para mí Wow, es sí. como, ay, men, oye, emociones no puede ser lo que tú creas. No puede ser lo que a mí me parece que las emociones son, es una burrada del tamaño de una casa de Hogwarts. Sí, bueno, siempre partimos con la misma reflexión, ¿no? El tema de las definiciones, los conceptos, que nunca están claros, que, ¿sabes? O que las definiciones son vagas. Y yo, o sea, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Siento que pareciera ser que es como el estándar, lamentablemente, en la educación canina, que como que partimos de percepciones o de concepciones propias, ¿no? De lo que a mí me parece que es. Y no Ujú. partimos de una definición en donde todos podamos como entrar como a decir, ya, todos definimos este término como lo mismo, ¿no? Entonces es una convención, algo que todos compartimos, entendemos y estamos hablando. Entonces entendemos que estamos hablando todos de lo mismo porque es la misma definición. Y eso creo que es muy...
particularmente con el tema del vínculo, ahora que lo mencionas, es como, weón, es que tiene 20.000 definiciones, la gente lo mueve y lo remueve y hace con eso lo que quiera, y al final es como, nunca responde a una definición clara, ¿no? Y obviamente al no definirlo claramente, no lo puedes medir claramente, no lo puedes evaluar, no, es complicadísimo. Y Creo yo que... insisto que ahí hay dos vertientes, que no se defina por ignorancia, Ujú, porque yo tengo quizás como no soy muy versado en ciertos temas y yo asumo que la gente entiende de lo que yo estoy hablando, que es un ujú, error, ¿ya? Entonces, bueno, ok, vamos a hablar del ejemplo de estos días. Vamos a hablar de dominancia. ¿La dominancia es buena o no es buena? Y es como, men, empieza por definir qué es dominancia, para ver claro. si estoy contigo o no estoy contigo, ¿sí? Vamos a hablar de vínculo. ¿El vínculo es importante o no es importante? Empieza por definir vínculo para ver si estamos entendiendo lo mismo, Ujú, ujú, ¿sí? ujú, Pregunta ujú. trampa que yo hago en, en los cursos de formación. Oye, ¿la humanización es buena o es mala? Y le hago con toda la intención para que se abra una polémica, si es buena, no, no es buena, si es mala. Y le digo, ok, ¿qué entiendes tú por humanización? Que tiene 20 definiciones distintas. Y si la entendemos como el proceso de atribuir características psicológicas y conductuales a lo bla, 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 y damos la definición, y ahí todo se alinea. Ah, no, claro, dentro de ese marco todos estamos de acuerdo, ¿sí? Entonces, la Ujú, importancia de ujú. entrar a definir. Bueno, Y que ah, no puede ser, es decir, si empieza por yo creo que, wow, o a mí me parece, o sí, sea, para mí las emociones son, o sea, ¿quién eres tú? ¿Sí? claro, claro. A menos que seas un Andrew Huberman, a menos que seas un neurofisiólogo estudioso que tú digas, para mí las emociones son, ok, ok, eres autoridad en el área. Pero a Claro, ver, estás como patentando o definiendo un nuevo concepto, tal vez en ese caso, ¿no? claro, Claro, si no es claro. eso lo que está sucediendo, bueno, obviamente hay que Y estoy como... seguro que mucha gente que nos está escuchando nos está diciendo, ah, bueno, pero digan pues qué son las emociones, ¿sí? Bueno, partamos por ahí, Entonces, aprovechando... lo que yo creo que es el pálpito que a mí me da, una corazonada de lo que es la emoción, no, por Dios, ¿sí? Eso está estudiado, eso está montado en el área de neurociencias, los estudios en el cerebro, el funcionamiento del sistema límbico, a nivel de diferentes especies, eso está estudiado. Y no es lo que yo creo, lo que me parece una emoción. Es una respuesta. ¿Qué significa que es una respuesta? Que hay un gatillante externo. Es algo que, o sea, viene en acción de algo que percibimos. Es una respuesta psicofisiológica, es decir, tiene componentes fisiológicos y tiene componentes psicológicos. Es Ujú, una respuesta psicofisiológica compleja. ¿Por qué compleja? Porque no es que sea difícil, es que abarca muchos mecanismos. ¿Sí? Un reflejo, el reflejo del párpado es una respuesta motora simple, ¡pac! ¿Sí? ujú, Como los reflejos como innatos. Y cuando son respuestas complejas es porque involucran diferentes capas, diferentes mecanismos, diferentes sistemas que hacen que tenga un nivel de complejidad que tiene que ver con un número de variables mayor. ¿Sí? ujú, Pero no es que sea difícil, es que es difícil entender las emociones, no, eso no es no entender la palabra compleja. Entonces, una respuesta psicofisiológica compleja a un estímulo que involucra cambios físicos, cognitivos y conductuales. ujú. ¿Sí? Es decir, cambios físicos, por ejemplo, aumento de la Ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca, aumento de la claro. presión arterial, dilatación pupilar, cambios físicos, cambios cognitivos, cambios perceptuales. Puedo percibir una amenaza, puedo percibir Ujú, algo que me alegre y por evocar una serie de eventos cognitivos que vayan uno asociado atrás de otro, y conductuales porque eso lleva a un comportamiento. ¿Sí? ujú, Toda emoción lleva una conducta. De hecho, damos cuenta de la emoción porque vemos la conducta. ¿Sí? Si exactamente. Román se me acerca, ceño fruncido, puños apretados, mandíbula apretada y veo el comportamiento y trata hostil las cosas y la gente, yo puedo inferir la emoción con alta probabilidad de éxito de que está enojado. ¿Ya? Exactamente, exactamente. Los humanos somos un poco más complejos porque los humanos hemos aprendido por la complejidad de nuestro sistema nervioso y de nuestro cerebro y la sociedad en la que vivimos a distorsionar mucho las emociones. ¿Sí? Pero en el resto del mundo animal, animales humanos y animales no humanos, en los animales no humanos, esto es una línea directa. Si el animal tiene miedo, va a mostrar miedo. Si el animal Claro. tiene ansiedad, va a mostrar ansiedad. Si tiene rabia, va a mostrar rabia. Si tiene tristeza, va a mostrar tristeza. No es que se muestra rabioso porque está triste. No, eso lo hacemos los humanos. Sí, pensando en Claro, el eso lo ejemplo que hacemos. di, tú puedes llegar muy enojado y dando golpes, pero porque en el fondo estás muy triste como ser humano.
pero es un Claro. tema de nuestro cableado complejo. Pero entonces, en estricto rigor, tomen nota, lápiz y papel o saquen el notepad del celular y hagan allí. Una emoción es una respuesta psicofisiológica compleja a un estímulo que involucra cambios físicos, cognitivos y conductuales. Dentro de ese marco es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, Claro, ¿sí? claro. Y ahí creo que como que la primera pregunta que surge entendiendo esa definición es la siguiente, ¿no? Que incluso todavía hay personas profesionales incluso que niegan esto, pero que igualito sabemos que obviamente no es así. Los perros sienten emociones, ¿no? Los perros tienen la capacidad de producir emociones. Eh, y que bueno, a veces es como medio cuestionable que todavía se haga esta pregunta, pero es una pregunta válida y hay personas que todavía pues sienten o piensan que no, ¿no? El perro no, el perro es una máquina, em, como cualquier otro animal, no tiene la capacidad de, de sentir o producir emociones, ¿no? Em, pero bueno, disclaimer, no es Mira, así. no, claro, claro, efectivamente, es decir, como pensar, hoy día, pensar que el perro no tiene emociones Mm, es como, no Mira, te sé, yo creo que el retroalimenta acá, pero equivalente es esa época freudiana donde se pensaba, qué sé yo, donde se desconocía, por ejemplo, a la mujer, se desconocía la anatomía de la mujer. Entonces se pensaban claro. cosas raras pero era por un desconocimiento franco, ¿sí? Hoy día sabemos de anatomía, hoy día sabemos de todos los temas de sexualidad y queda todo mucho más claro, pero hablar de que los perros no tienen emociones es bien prehistórico, diría yo. Sí, sí, es como O de que los animales no tienen emociones, ¿sí? ujú, ¿Dónde podríamos entrar a complejizar un poco el panorama? Eh, en los sentimientos. Pero luego vamos a entrar a eso, que es una cosa un poco más claro. compleja, Sí, ¿ya? sí, ese es otro Estamos sí, hablando de las emociones básicas, sí, ¿sí? Entonces, no, claro, evidentemente los perros tienen un mundo emocional, sí, eso es claro. indudable, Sí, ¿ya? por supuesto. Hoy día es incuestionable, es decir, no sé, me pregunto si todavía alguien habrá que piense que los perros no tienen emociones. O sea, no sé, probablemente ese caballero o esa dama tendrá entre 70 y 90 años de edad y se quedó pegado en aquella época. Sí, sí, totalmente. O sea, yo sé que hay sé que hay como que existen todavía algunos profesionales creen que los perros no tienen emociones o que tal vez es como una cosa muy, ¿sabes? Ahí como increíblemente rudimentaria que es como que casi que no existe. Pero no, obviamente no es así. No. Y Eh, ahora, la siguiente pregunta, que va a Val, que es una pregunta interesante, que yo creo, ¿a partir de qué nivel se presentan las emociones? A nivel evolutivo, Ujú, ¿sí? Porque no es que las emociones son estrictamente humanas, eso es un error, ¿ya? Y no es que solo sea de mamíferos complejos, ¿sí? ok, Sino que claro. ya hay estudiadas ciertas zonas del cerebro que van asociadas con las emociones y probablemente, muy probablemente, aquí estoy haciendo ya una hipótesis, esto tiene un nombre en inglés que es como un educated guess, como estoy haciendo una Ujú, hipótesis, pero informada, pensada, ¿no? No así como, claro. ay, me tinca que, no. Em, que si el organismo tiene la presencia de alguna de estas estructuras, lo más probable es que tenga un universo emocional. Por ejemplo, la Claro, amígdala, que tiene ese papel crucial en la respuesta emocional ante las situaciones de amenaza o miedo. Si los claro. organismos, el conejo responde con miedo, responde a una respuesta psicofisiológica que cambia el patrón de acción, que garantiza la supervivencia o ayuda a la supervivencia, que es una emoción. Entonces el conejo tiene emociones. Ujú, Un ujú. ciervo que respondería con una respuesta de miedo, desde el accionar de la amígdala, no la amígdala que te sacaron cuando te operaste de la garganta, la amígdala del cerebro, La ¿sí? del Como cerebro, claro. estructura, ¿sí? Entre otras, ¿ya? El núcleo accumbens, la corteza prefrontal, el tálamo, el hipocampo, es decir, varias estructuras cerebrales que entran, pero yo creo que la amígdala juega un papel fundamental a nivel evolutivo porque nos permitió desarrollar esta respuesta de miedo, que tiene que ver con la Ujú. supervivencia. Entonces, desde muy, 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 muy abajo, a nivel de la escala evolutiva de la complejidad de los organismos, tenemos un aparato emocional Sí. que busca la supervivencia. O sea, es un tema biológico. Por eso es que las emociones son universales. ¿Qué significa que las emociones son universales? Que en los estudios transculturales, como
las emociones, como la definición que hicimos, que sentimos del occidente del planeta son las mismas que las del oriente del planeta, son las mismas que en las tribus más primitivas que se han conseguido, a las civilizaciones más complejas y al Claro. resto de los animales. Es decir, son universales. ¿Por qué son universales? Porque están imbuidas en el cerebro. Entonces, si tienes cerebro, tienes emociones y todos venimos con el mismo kit de emociones, Ujú, ujú. Así es, ¿sí? así es. Que son las más fundamentales en todo caso, ¿no? Son las más fundamentales porque tienen que ver La con la supervivencia, es obviamente. es fundamental como el término que podría ser apropiado, decir, o más Yo creo, primitivas, no yo sé, creo o que más o son primarias universales, primarias. ¿sí? Primarias, okey, primarias, eso. Porque nosotros tenemos la complejidad de hacer unas elaboraciones secundarias y terciarias y mucho más allá de las emociones, que es donde entramos con los sentimientos, que ahí sí podemos entrar como en una discusión interesante. El perro tiene unos sentimientos, pero emociones sí, de hecho sí. Claro. Y en ese Y caso, si estamos ujú, hablando de estas emociones primarias, ¿cuáles son? ¿Cómo serían definidas? ¿A qué responden? A este tipo de cosas, ¿no? ok, em, ahí los invito a todos a que puedan ver la película Intensamente. Guau, La qué película bueno. Intensamente, la de Pixar. ¿La ubicas? ¿La viste? Sí, buenísimo, sí, Sí. me encantó. Aparte que La de es Disney. entretenidísima. Buenísimo. Neurocientíficamente estuvo muy bien asesorada. Y los globos de pensamiento, las islas de personalidad, los personajes principales hacen referencia todos a estructuras anatómicas del cerebro del humano, y las emociones básicas que encontramos son esas. O sea, tiene que ver con la felicidad, la tristeza, el miedo, la ira o la rabia y el disgusto, el asco, Ujú, ¿sí? Hay una que queda ahí como en el aire, que es la sorpresa, ¿sí? Porque a veces la sorpresa, algunos autores la ven como emoción, otros la ven como una preemoción, que es esa reacción momentánea ante algo, o la aparición de un estímulo súbito, que te da unos pequeños milisegundos de procesamiento. Me sorprendo, y respiro, porque me alegra. Me sorprendo y me enojo de inmediato. O me mm. sorprendo y Claro, es como me da miedo. transitoria. Claro, como de preparación, como una preemoción. Para algunos Mm, autores, otros autores la listan dentro de la lista de emociones. está interesante, ¿Sí? pero bueno, no sé, porque igual tú puedes tener una respuesta emocional de miedo, que en la cual también va a incluir como un factor sorpresa, eh, pero van como de la mano, ¿no? Van como al mismo tiempo. Es decir, Es que en estrictísimo rigor, si es lo casi ponemos, inmediato. lo vamos a poner en cámara lenta, ¿sí? Cuadro por cuadro, así, 120 cuadros por segundo. ¿Ya? Y está el conejito, y con su Ujú, amplia visión periférica, ¡pum!, percibe un movimiento. La primera respuesta del organismo es foco en ese movimiento, que es sorpresa. mm, Abrir ujú, los ojos, poner el aparato sensorial, abrir la boca, tratar de captar la mayor información en milisegundos. ujú, ¡Pum! ¿Qué es claro. esto? Entonces, esto me recuerda o tiene que ver con temas genéticos de que esto puede ser un depredador. Entonces, emoción, miedo y huida como comportamiento. ¿Sí? Claro. Por eso es que algunos autores le ponen como una preemoción porque es algo como de milisegundos antes. Claro, pero por eso es casi, o sea, el espacio de tiempo entre pasar de esa sorpresa a cualquiera de las otras emociones es microscópica. Una Sí, estamos cosa hablando de fracciones de segundos. que O es sea, casi al milisegundos. mismo Esto se tiempo, mide en sí. milisegundos, sí. Wow, interesantísimo. Nunca había pensado en eso. Está súper interesante eso. No lo había pensado lo de la sorpresa, ¿no? Además que como que no es algo que uno suele considerar, pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. De hecho, creo que tampoco sabría en qué renglón ubicarla, ¿no? Ujú. Em, Siempre o derechamente como una emoción. Creo que cualquiera de las dos son válidas, de hecho. O cualquiera de las dos percepciones o las dos posturas. Que no- Claro, sí, es como un pero no se pone en duda de si está o no está. O sea, Ah, no, simplemente claro, es en qué momento lo ubicamos como una más en la lista, o lo ubicamos sí, como una previa a la lista. claro. Y al Un final es tema cuestión como de tiempo nomás. Es como un tema de temporalidad. claro, exactamente, como de ubicación en la temporalidad, Sí, ¿sí? totalmente. Ok. Entonces, bueno, tenemos esas como emociones primarias, ¿no? Como estos elementos fundamentales que podríamos decir que básicamente cualquier, como decías tu mamífero complejo tiene. Y por supuesto los perros que eh, son como una especie tan peculiar en el mundo animal y sobre todo atada tan directamente al humano, obviamente tiene, ¿no? Em,
que es muy interesante porque a nivel evolutivo igual cuando tú ves la coevolución de ambas especies, Ujú. justamente eran las cosas que hizo que pues la evolución de este protoperro o esta especie de subespecie del lobo que se desprendió de ese lobo prehistórico y que al final terminó evolucionando este protoperro y luego al perro, pues una de las cosas que precisamente generó que se fuera desviando era una mayor tendencia a producir oxitocina, ¿no? Y que al final esa oxitocina hizo que fuera un perro como, o una especie como más sociable, más que tendía justamente más a no percibir al humano como una amenaza o como un depredador, sino más bien como tender a socializar, ¿no? Y a querer como incluso en algún punto hasta complacer. Cooperar, Pero claro. claro, ese nivel de cooperación que fíjate, ¿no? Al final está todo relacionado porque para que eso pueda pasar, entonces justamente tienes que tener ese aparato, pues en la amígdala lo suficientemente desarrollado, no solo para producir los niveles de oxitocina suficientes, sino como también para que eso pueda derivar en emociones, justamente que es lo que estamos hablando, que sean contrarias al miedo o que sean contrarias a respuestas que propicien respuestas de huida, ¿no? Que es lo que pasa con los lobos. Obviamente, un lobo no se va a venir a acercar amigablemente, lo primero que va a hacer es huir, que lo que uno lo piensa es todo lo contrario, va a venir a atacar. Bueno, claro, puede venir a atacar, pero en realidad lo primero que va a hacer es huir. Poner distancia, Este, claro. claro, en presencia una especie tan rara como puede ser para ellos un humano, ¿no? Entonces, claro, y ahí es donde vemos también cómo hace sentido que evolutivamente también tengas todos estos cambios anatómicos y fisiológicos en la especie, que una cosa va a llevar a la otra. Eh, y ya entendiendo que es una especie que de por sí presentaba entonces una alteración en su fisiología y que por ende derivaba en esta especie en la cual tiende a ser más sociable por justamente la producción mayor de oxitocina que un lobo como tal, este, pueda tener la capacidad no solo de generar emociones, sino también percibirlas. Porque esa es la otra cosa, ¿no? Eh, el perro entonces, al producir emociones, puede ser capaz de percibir también emociones en otro perro o en otra especie, incluso como en el caso del humano, que obviamente es con el que está más relacionado. Y creo que es una pregunta también válida, pero que sabemos que también se ha abierto esa puerta, ¿no? Existe la posibilidad de que el perro pueda ser capaz de percibir la emoción del que está enfrente, ¿no? Em, que en este Es que caso claro, usualmente... como hay todo un sistema de comunicación, ¿vale? Y de comportamiento asociado al mundo emocional, y al ser mamíferos sociales, donde el aprendizaje social es una variable, sí, podríamos plantearnos con un alto grado de certeza la posibilidad de que un perro pueda reconocer, digamos, identificar los Claro, estados identificar. emocionales de otros. Y lo dejo abierto porque sabemos que pueden identificar perros y humanos, ¿vale? Con estos temas de corregulación emocional y de Ujú. contagio emocional. Eh, que bueno, no sería extraño que de pronto pudieran reconocer estados emocionales en otros animales. Sí, o Pero sea, bueno, no por genética, por entrenamiento. Sí, cuando el perrito crece y se cría con el gato o con el hurón, justo está, claro, o con el raccoon, con el mapache, con el que mapache. juegan y los ves jugar, es como, okey, hay algo allí de aprendizaje también que puede que no sea lo más natural, en condiciones naturales, digamos, como que los perros y los mapaches no son amigos. Ujú. Igual, ahí podríamos como poner un pin, ¿vale? Sí, totalmente. Pero sí, ¿Qué vas a entonces, comentar? claro, ahora el tema es, si esto es así, es que me queda dando vueltas el tema que hablamos la otra vez de la gestión emocional, Ojo, pero es un como otro temazo. término marketeable, Sí, es un temazo. Es ¿sí? un temazo. En donde cómo ayudo al perro a gestionar la emoción. Ujú, 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 ujú. Claro,
Creo que estamos hablando la otra vez, ¿no? Bueno, aquí es, bueno, justamente para eso estamos acá, para incluirlos en nuestras conversaciones. Una de las cosas que Claro, estamos porque conversando. dale, Ujú. dale. No, no, comente, cuente. Es que claro, la gestión emocional, es una regulación emocional, ¿sí? O Claro. sea, tiene que ver con la regulación de la emoción. La emoción no puede, o cuando se manifiesta de una manera desbordada, es un problema, en la dirección que sea. Ujú. Es decir, si la tristeza es una tristeza desbordada, pues es una depresión que termina enfermando el cuerpo. Si la felicidad es una felicidad desbordada, es un tema como de ansiedad o de hiperexcitabilidad que también complica. Si el perro tiene miedo y es una respuesta extrema de miedo, pues bueno, entiendo que la importancia de regular la emoción sea importante, Claro, evidentemente. Pero claro. claro, parte del proceso, o como en estricto rigor, cuando uno va a las definiciones, parte del proceso de la regulación emocional tiene que ver con el reconocimiento, la comprensión y el manejo de la emoción. Y es allí donde siento que el término necesita como un ajuste, porque esperar que el perro comprenda la emoción que está sintiendo, yo creo que ya es mucho pedir. Claro, lo que pasa es que ahí creo que el término está más relacionado a que el humano o el profesional sea capaz de reconocer, o sea, todos estos tres pasos que acabas de decir, ¿no? De Ok, claro. reconocer y de gestionarlo por el perro. O sea, no es que lo va a hacer por el perro, sino que va a buscar de em, modificar aquello que pueda modificar para que el perro pueda regular de alguna manera esa emoción, ¿no? Sin pedir que necesariamente el perro haga todo este proceso que acabas de decir, estos 3 pasos, ¿no? O sea, que en el fondo es una Em, canalización conductual. O sea, lo que podemos canalizar en el perro es la conducta. bueno, pero es que ahí empezamos con el debate y el dilema. Ya empezamos con las preguntas complejas, porque justamente es donde tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que tú estás, o sea, realmente estás gestionando la emoción o estás gestionando la conducta para producir entonces un cambio emocional? Y ese es el problema. O ni siquiera un cambio emocional, como un comportamiento alternativo, ¿sí? Es decir, veamos, estás muy, 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 muy enojado, muy frustrado por algo, tú muy Ujú, enojado. Y en eso, no sé, tienes algún comportamiento autodestructivo y te tiras el cabello, te jalas el cabello como para manifestar tu desagrado o te comes las uñas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, ujú, como parte de la canalización conductual, como es una respuesta psicofisiológica, ¿ya? A menos que haga contracondicionamiento, que es otra cosa, ¿sí? Como la canalización conductual sería, bueno, entonces no hagas esto autodestructivo, ven y golpea la almohada. O ve a algún cojín, grita con todas las ganas entre un cojín. Como ujú, otra descarga, digamos, como conductual, ujú. que atiende la emoción, pero es más constructiva. Es decir, en un perro que tiene miedo, en vez de enseñarle ataque, le enseñamos una respuesta de retirada, por ejemplo. ¿Sí? Sigues reaccionando con Eh, miedo, pero ya no estás yendo en confrontación, sino de pronto estás retirándote. Quizás una respuesta, estoy haciendo hipótesis, de retirada como evitación del conflicto puede ser más adaptativa que una respuesta de confrontación. sí, totalmente. Lo que pasa es que eh, yo la verdad es que a mí me genera cierto ruido como todos estos términos cuando está hablando, no, yo soy especialista en gestión emocional. Es porque eh, al final cualquier persona, cualquier profesional que haga modificación conductual, eh, de alguna u otra forma va a estar atendiendo esa respuesta emocional. ¿Me explico? Como que eso es lo que a mí me hace ruido. Porque si tú, y esto lo vemos también, hubo un momento en el que también lo tuvimos acá de invitado, Gustavo Bianco hizo una crítica, por ejemplo, al sistema de cognitivo emocional de Alfonso López García. Las cosas que yo recuerdo que a grosso modo, tal vez voy a estar como carnicereando toda su crítica, pero la percepción de lo que yo manejaba, era que, bueno, que aun cuando quieras darle un nombre de que tal vez estás apuntándote más al tema específicamente emocional, al tú hacer conductismo puro y duro, al menos en animales, porque obviamente los humanos es otro cuento, bueno, porque obviamente los perros no tienen un aparato lingüístico para que sea tan complejo, pero al final cuando tú estás haciendo conductismo puro y duro,
que es obviamente trabajar en condicionamiento clásico y operante, que es lo que todos los educadores caninos hacemos, coño, em, ya estás atendiendo eso. Como que eso está como de alguna manera incluido, está, está dentro de ese proceso de trabajo. Y porque Ujú, además es bien peculiar que tú digas, bueno, yo voy a cambiar un estado emocional o voy a tratar de cambiar un estado emocional eh, que no sea mediante condicionamiento clásico. Es como raro, ¿no? Como que tú puedes decir, bueno, yo soy gestor del emocional, ¿no? Yo soy especialista en gestión emocional. ¿Cómo gestionas la emoción si no es mediante la alteración del ambiente, ¿no? Si la modificación ambiental o de ese estímulo externo que gatilla o que detona una respuesta, como dices tú, psicofisiológica, o decir, una emoción, ujú, ¿ok? Em, Más que eso, lo único que puedes hacer es precisamente contracondicionar y sensibilizar. O sea, ujú. tienes solo tres cosas. O modificas el ambiente, o contracondicionas, o desensibilizas, o las tres al mismo tiempo, que de todas maneras igual lo vas a tener que hacer, ¿no? Porque para poder desensibilizar, vas a tener que modificar el ambiente eh, con aproximaciones sucesivas de ese estímulo, ¿cierto? Entonces es Claro, como que siento que hay como toda una ola de tratar de complejizar y de buscar la sí, forma de darle más toppings a algo que tal vez estoy hablando muy desde la ignorancia, ¿no? Tal vez hay algo más cosas que desconozco, pero esa es la sensación que me da. Como que me parece que eh, al final, no sé, si tú, por ejemplo, ves un perro que está atemorizado y tiene las colas dentro de las piernas, y el perro, ya tú sabes que el perro tiene miedo, que, o sea, no hay que ser ujú, un científico nuclear para identificar que el perro te tiene miedo porque tiene la cola adentro, porque tiene las orejas para atrás, etcétera, y que obviamente vas eh, a responder en base a eso. O sea, el perro está metido, bueno, déjame presentarle más el aversivo, ¿no? Aquello que lo asusta, déjame ponérselo más cerca. No, obviamente, como sentido común, por supuesto, vas a hacer todo lo contrario, vas a tratar de que el perro pues no caiga en un estado de miedo tan severo como ese, y justamente vas a tratar de regular la presentación de ese estímulo para que el perro pueda justamente regular esa emoción que está siendo detonada por ese estímulo. Entonces, em, como que lo que me termina pasando es que me parece que siento que hay todo un discurso alrededor eh, como para, sí, marketear, claro. siendo que no hay tal cosa. ¿Me explico? Como que siento que no hay ningún cambio fundamental más allá bueno, de tal vez algunas prácticas en las cuales, por ejemplo, en el estramiento tradicional, y digo bien tradicional, todo lo hacías mediante inundación dura, ¿no? Es decir, le tengo la medio de la piscina, ¡pum! Vamos a lanzarte a la piscina de una, hacia zambullida. Pero es como, está bien, pero, o sea, ese no es es lo mismo de siempre, weón, es como, ese no es el grueso del trabajo, weón. Y no todo el mundo trabaja solo de esa forma, es decir, bueno, es una técnica, sí, obviamente la puedes usar con mucho cuidado, porque además te puede hacer un backfire, ¿no? Te puede lanzar el tiro por la culata, pero, pero lo puedes hacer en mayor o menor medida. Sí, y entonces, pero eso es lo único que yo siento que tú puedes decir, bueno, voy a ir estoy como de alguna manera ignorando el estado emocional del perro. No sé si me explico, ¿sabes? Claro, a Como ver, lo que, que pasa es que aquí me quedo yo dándole vueltas a lo que hablamos en un inicio, de el uso marketero, podría ser, el uso de venta, de utilizar una terminología compleja, eh, muy de la generación de confunde y vencerás. güey, tu generación.
Sí, sí, bueno, de hecho, ahí es donde empezamos a ver estas cosas, ¿sí? Porque, a ver, yo puedo describir, por ejemplo, lo que yo hago como un enfoque de modificación de conducta canina que se fundamenta en la aplicación de teorías avanzadas de aprendizaje y cognición animal, así como la comprensión profunda de la psicología canina. Mi labor implica, digamos, la individualización de las estrategias de adiestramiento, considerando meticulosamente las particularidades de cada perro y su contexto, con el propósito de promover patrones conductuales deseables y atenuar aquellos que resulten inconvenientes. De esta manera se propicia una cohabitación óptima y enriquecedora entre el perro y su núcleo familiar. Es decir, educo perros. Exacto. Pero obviamente cuando digo todo esto, la gente queda como, uy, ¿tú haces todo eso? Men, condicionamiento operante, ¿sí? Exacto. Condicionamiento operante, exacto. Pero se utiliza como, bueno, estas cosas que hemos escuchado, como soy experto en gestión emocional y cosas por el estilo, que es como, bueno, okey, ¿eso qué significa en el día a día, en el trabajo? Claro, claro. Y significa, que refuerzas lo que quieres y ignoras o corriges aquello que no quieres. Okey, okey, condicionamiento operante. Con la necesidad de sobrecomplejizar las cosas, cuando el mundo emocional son 5 emociones básicas, una preemoción, son respuestas a los estímulos del entorno, y si manejamos los estímulos del entorno, podemos ayudar a una regulación emocional, pues sí, absolutamente, ¿ya? Pero, o sea, no sé si es que es lo que todos estamos haciendo de alguna manera, quizás no bajo ese nombre. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, yo voy porque además fuera, y aquí vamos porque hay que darle también como un mérito tal vez como a la iniciativa, ¿no? Fuera del método cognitivo emocional, que a veces, bueno, yo tengo mis reticencias con esto, no sé ni cómo es una propuesta. Y todavía siento que está como, es una propuesta que está muy como el aspecto como incipiente, ¿no? Como a pesar de que ya tiene sus años, siento que todavía es como es casi como una teoría que está ahí en un proceso, en una etapa inicial, ¿no? Em, Fuera de esto, que además solo está en España, porque tú hablas en habla inglesa y no hay algo que esté como por ahí rodando eh, tan apuntalado a esa cosa, pero cuando tratas de evaluar bueno, ¿qué hace un gestor o un especialista en gestión emocional? Es Ujú, como, ¿qué hace? O sea, en la práctica, en la, en el día a día, ¿qué técnica es diferente? O qué es lo que haces que realmente estés gestionando la emoción que no sea lo mismo que hace cualquier otro? Porque bueno, una de las yo creo que un argumento que también puede ser un argumento válido, ¿no? Es que hay gente, por ejemplo, que pide obediencia, ¿sí? Como una forma de atender la modificación de conducta. Entendiendo que la conducta, entonces, cuando estamos hablando de modificación de conducta, bueno, problemas conductuales, ¿no? Agresión, miedo, ese tipo de cosas. Y que por supuesto la gran mayoría son simplemente respuestas, en buena parte, respuestas involuntarias detonadas por una emoción. Entonces, pues algunas de las formas de trabajarse es que yo voy a solicitar una conducta incompatible. Entonces, eh, el perro, por ejemplo, es agresivo, le va a pedir un centavo, ¿no? Que obviamente un centavo es incompatible con ir a atacar o ir a morder. Pero claro, yo creo que el argumento ahí es como dice, bueno, pero ¿cómo yo le voy a pedir al perro que se ujú. siente, que es un proceso cognitivo, es un proceso mental, en donde el perro tiene que razonar lo que va a ejecutar, porque tiene que pensar, bueno, me están pidiendo esto, que es de sit, y sit, entonces esa palabra está asociada con la acción de motora de sentarse y esperar, ¿no? Entonces, todo eso, que es un proceso cognitivo, eh, se le va a hacer más difícil al perro eh, ejecutarlo frente a una respuesta que es completamente involuntaria y que usualmente va a detonar una conducta también involuntaria porque está asociada a una emoción, ¿no? Entonces va a ser más para el perro más fácil o más inmediato ladrar
y abalanzarse que sentarse. Porque, por supuesto, el proceso de sentarse requiere, valga la redundancia, una serie de procesos mentales más largos Claro. que simplemente Ujú. lanzarse. Entonces, claro, dices, bueno, no estás atendiendo la emoción y estás pidiendo una cosa que es más compleja para el perro realizar, que es un proceso cognitivo como el sentarse, más bien, en vez de simplemente retirarlo, ¿no? O retirarle el estímulo, retirarlo del estímulo o retirarle el estímulo. Y ahora, en ese caso, es donde yo podría decir, bueno, ok, sí, eso tiene sentido. Como que ahí es donde yo digo, si es a eso, ¿no? Si es frente a un escenario como eso, o frente a un argumento como eso, tú dices, bueno, claro, es lógico, ¿no? Si el perro está respondiendo de forma como involuntaria, basada en una respuesta eh, detonada por una emoción, tiene sentido, claro, obviamente. Pedirle sentado está como loco, sobre todo si el estímulo es demasiado intenso, o está demasiado Ujú. cerca, o es demasiado por el perro gestionar, uno no lo puede gestionar. Em, pero ahí volvemos al punto número uno. Bueno, pero es que se supone que si tú vas a pedir una acción como esa, tienes que hacerlo en un punto en donde el perro lo puede hacer. Y ahí estamos hablando de nuevo las bases, ¿no? De sensibilización contra consentimiento. Obviamente vas a hacer la cosa cuando está en un nivel de intensidad bajo o una distancia amplia, para que el perro, coño, tenga la capacidad de no responder de una forma tan abrupta a esa, no le genere una emoción tan fuerte y que la pueda entonces procesar. Eh, pero, pero cuando lo vemos a ver, estamos hablando otra vez de lo mismo, ¿no? Claro. Estamos haciendo lo mismo de siempre. Seguimos yendo back to the roots, ¿no? Estamos haciendo desensibilización contra condicionamiento con una conducta alternativa o incompatible, está bien. Pero no es más que eso, es más como el reconocer que para que el perro pueda ejecutar un proceso cognitivo no puede tener una respuesta emocional y aquí te pido ayuda tal vez como en la Ujú. definición, no sé si la palabra es intensa o alta o lo que sea, ¿no? Como que, que lo pueda gestionar. Em, pero como que no sé qué más, qué otra cosa, como que, ¿qué hay más fuera de eso? Me explico, ¿qué tanto más estás agregando? ¿Qué tanto topping, qué tanta lluvia de colores que le estás poniendo encima? Que yo todavía no, la verdad es que y Sí, de yo creo que nuevo, ojo, claro, hablo lo desde la que contempla. ignorancia, Sí, sí, pero pues, seguramente alguien nos está escuchando y dice: "Oh, estos imbéciles no saben de lo que están hablando", y ahí es donde claro, nos encantaría que nos escribieran y nos dijeran: "Mira, ¿sabes qué? Revisa esto", obviamente, para poder seguir aprendiendo y discutirlo en un próximo episodio. sí, Pero, yo creo que el topping, por ejemplo, que le agrega el adiestramiento cognitivo emocional es el protocolo de trabajo, que tiene un protocolo bien detallado, como paso a paso, en donde hay una fase de aprendizaje, aprendizaje mecánico, aprendizaje comprensivo, un protocolo de trabajo, luego en una parte de una segunda etapa de integración social, donde el motor conductual es el afecto, como que se busca que sea más un comportamiento, digamos, desde la óptica operante, como premiado por afecto que por, como reforzadores en con, comida. Y ujú, una tercera etapa que le llaman aprendizaje experto, donde ya, pues, el comportamiento está como bien consolidado y se puede generalizar, etcétera. Pero entonces, como yo creo que el aporte está, como el topping está en el protocolo de trabajo, claro, ¿sí? el protocolo. Que creo, voy a atreverme a hacer una osada hipótesis, que por ejemplo, los proponentes que nosotros conocemos de este lado del planeta, me refiero en América, en Latinoamérica, del modelo cognitivo emocional, son bien malos aplicando los protocolos. Es decir, como que Ujú, deben tener seguramente un grado de complejidad tal que no todo el mundo los puede utilizar, ¿sí? Y es donde sí. de pronto podemos, es decir, no es ver en menos los aportes del cognitivo emocional, que están muy buenos, porque los actores que nosotros vemos son malos a nivel técnico. Sí, bueno, es que bueno, aquí nos estamos metiendo como en otros temas, ¿no? Pero eh, ahí yo lo que veo son tres cosas. Una cosa es el fenómeno de las emociones en perros como fenómeno de estudio, Ujú. eh, como, tú sabes, como elemento a reconocer desde el aspecto eh, educativo o de entrenamiento o de adiestramiento, o, desde el aspecto legal incluso, porque bueno, también
hay un avance ahí, ¿no? El reconocimiento de que el perro es un, como siempre dicen por ahí, un animal sintiente y que puede capaz de sentir emociones, obviamente también ha dado pie a que haya un avance en el aspecto legal importante que antes no existía y que ahora entonces han empezado a progresar porque precisamente pues ha habido como un avance en el reconocimiento de esto. ¿Ok? Y lo otro es como todo en el tema más bien como científico, ¿no? ¿Qué tanto llega ya la cosa? ¿Cómo lo podemos estudiar mejor? Y todo lo que, pues todas las respuestas fisiológicas que están atadas a eso, ¿no? Y desde qué cosas, ¿no? ¿Qué elementos o qué estímulos detonan estas respuestas y hasta qué profundidad? Entonces ya tienes como como esos tres campos o áreas en donde pudiera estar involucrado. Eso es un punto que cuando tú ves documentación de habla inglesa, no existen como esta cosa de un especialista en emociones, ni tú no ves, yo no lo he visto al menos, y si alguien lo ve por ahí, mándamelo, porque yo no he leído información que hable de esto. Hay estudios, hay Ujú, personas que se enfocan, está este caballero de Cognition, ¿no? Que está, como es uno de los que está como más involucrado en este estudio, de la Universidad de Duke, me parece. Em, que por cierto, creo que son aliados, de hecho, creo que es aliado con Alfonso López. ujú, ujú. Parece Pero ser. bueno, pero no hay mucho más que eso. Es como, bueno, el estudio científico de, el avance legal de, pero no hay como un sistema, como un especialista, como una carrera que ellos se va a enfocar solamente en las emociones del perro. No hay, al menos en el mundo del habla inglesa. Y en el mundo del habla en español está, bueno, esta propuesta, ¿no? Este protocolo, que básicamente, que es un protocolo en realidad. Em, y está bien, a mí me parece genial. Y de hecho, a mí Alfonso me parece un tipo bien clever. Cuando yo escucho sus lives, de verdad, me parece un tipo inteligente. Em, pero siento que, y sobre todo en Latinoamérica, se ha convertido como si fuera una cosa revolucionaria, tú sabes, como si fuera l- lo último de lo último, como el santo grial de la educación canina latinoamericana y particularmente del cono sur, o sea, Chile y Argentina es, tú sabes, es como yo creo que el 90% se pone la etiquetica de esto, aun cuando no hayan ido a estudiar directamente ahí, en EduCam, por ejemplo. Este, pero lo que sí he visto como patrón, y aquí, bueno, aquí me van a caer a palazos un montón de haters, a lo mismo, pero lo que he visto muy por encima es que no cotejo, huevón, lo clever de este tipo y lo que dice, lo que comenta con los egresados. O sea, no sé si es que es mentira o las credenciales son falsas o que en verdad no estuvieron ahí, pero cuando yo escucho hablar a muchísimos de los que al parecer están egresados de este, o dicen que son de este sistema o de este, eh, s- o sea, ni siquiera las bases, huevón, ni siquiera Mm. condicionamiento operante clásico, claro. Y es como, bueno, está bien, Oh, tú te podrás venir de la etiqueta que tú quieras, pero esto lo tienes que manejar bien. ujú, O sea, si tú eres una persona que está trabajando con rehabilitación o modificación conductual, o lo que sea, como le quieran llamar, terapia del comportamiento, es como, viejo, esto es la base. Es como, no puedes no saberlo bien. Eh, entonces, yo tengo un montón tengo un montón de escepticismo al respecto. Y capaz sería interesante incluso traer a Alfonso de repente al podcast, si es que tiene exposición al tiempo, sí, sería sería interesante buenísimo. escucharlo. Ujú, Pero sí me llama la atención eso, ¿no? Que es como que el fundador no se parece a, a los discípulos, ¿no? Como que parece haber una disociación ahí rara. Pero bueno, fuera de ese tema, como de ese pequeño, de esa pequeña burbuja, eh, también he visto, y esto solo en temas de habla hispana, bueno, sigo haciendo la machaca ahí, que no sé si es que ujú, hay un como mierdismo entre nosotros los de personas de habla hispana, pero eh, eh, esta etiqueta de especialista en gestión emocional o especialista en emociones, que lo he visto un montón,
fuera de este protocolillo, no veo, como que no encuentro cómo se come eso, dónde está, cómo, por qué, o sea, qué es lo que hace que una persona pueda decir, yo soy especialista en gestión emocional o en emociones. ¿Qué es eso? O sea, Mm, primero, si eso es una cosa, es que es como un certificado, que es como un estudio, es como un, no sé, si ¿qué es? ¿Dónde lo estudio? Porque he buscado un montón, fuera de Educar no existe. Como, ¿dónde lo estudiaste? Y si no es eso, si es como una cosa más de experiencia, de que no, yo solo aprendes tú porque, bueno, porque yo tengo 20 años de experiencia trabajando con perros, ok, entonces, ¿qué es lo que te hace ser eso, ¿no? O el poder llamarte de esa forma, o etiquetarte de esa forma, ¿qué es lo que haces en la práctica eh, que puedes decir, bueno, no, es que mi forma de trabajar o mi metodología, mis protocolos están como enfocados en eso? Entonces, bueno, que no sea, que ojo, que no sea condicionamiento clásico de operante. Es como, al pero final, yo creo que incluso podríamos estar cayendo en colocarle nombre a ver, varios temas. Uno, colocarle nombres distintos a cosas que son a algo, o sea, colocarle diferentes nombres a un fenómeno en particular, o simplemente hacer un pequeño viraje de óptica y colocarle un nombre distinto. Porque, bueno, tú me preguntas a mí qué es lo que yo hago distinto. Bueno, yo considero la emoción del perro. ujú, pero es que para ¿Y poder cuál hacer sería cuál una, sería cuál sería como tu follow-up de pregunta? ¿Qué te diferencia a ti, Gustavo, como experto en emoción? Bueno, yo considero la emoción del perro en el momento de entrenar. ok, pero eso ok, está bien, eso es un buen punto. Pero cuando tú lo dices de esa forma, tú ves, ese apartado solo lo puedes decir para alguien que está entrenando como, bueno, creo yo, ¿no? Eh, obediencia. Dices, bueno, yo quiero ver como la emoción del... Ok, voy a hacer un junto. Bueno, pero quiero que el junto el perro lo haga feliz, que mueva la cola, que manifieste y aquí de nuevo, conductas observables que den cuenta de una determinada emoción, ¿cierto? Ujú, ujú. Pero cuando estás hablando de modificación de conducta, cuando estás hablando de rehabilitación de un perro, para poder llegar al resultado conductual, tienes que atender la emoción, porque si no, no va a haber modificación de esa conducta. ¿Me explico? Es como, es como si tú no estás respondiendo a eso, al final no vas a lograr el resultado. No sé si me sigues. Por ejemplo, digo, Claro, claro, claro. Es decir, es que, necesariamente en un es que tema tienes que de pasar por ahí. reactividad, por ejemplo, necesariamente tienes que trabajar el mundo emocional para poder conseguir resultados. Es que si no, es que si no, no hay, me explico, como que, es como, sí, exacto, vamos a poner un perro reactivo. Ok, tienes un perro reactivo y tú no vas a hacer que el perro deje de ser reactivo pidiéndole sentado. Tú lo No, sabes, claro, todos claro, lo claro. sabemos, ¿me Ujú, explico? Entonces, como que para tú llegar al resultado, tienes que atender el tema emocional, y el tema emocional es fundamentalmente desensibilización y contracondicionamiento, y en algunos casos, supresión de una conducta, sí, pero eso no está atado al tema emocional, porque tú puedes suprimir la conducta y el perro puede estar continuando sintiéndose incómodo o ansioso, y de todas maneras lo vas a ver, y lo vas a ver en conductas observables, como que el perro haga hipervigilancia, tal vez no muerda, pero está hipervigilante, o está moviendo las orejas, o está gimoteando, o está igual ansioso, o tira de la correa. Alguna de esas conductas observables te va a dar cuenta de que, bueno, el perro tal vez ya no está mordiendo, pero todavía está incómodo. Así sea, tú puedes decir, bueno, incómodo. Esa incomodidad, claro, puede contener una serie de emociones que estén asociadas. Puede ser miedo, puede ser ansiedad, pues, qué sé yo, bueno, o sea, pueden haber un grupo de cosas, como un paquetito ahí. Pero para que en verdad llegues al resultado final, que es que el perro realmente ya no sea reactivo, sin solamente suprimir la conducta, que obviamente puede ser parte del proceso, tienes que pasar por un proceso de condicionamiento clásico, de sensibilización y contracondicionamiento al fin y al cabo. Si no, no lo vas a lograr. Si no, no se termina de cerrar no se termina de cerrar el proceso. ¿Me ujú. explico? Y al final, al hacer eso, ya estás tomando en consideración la emoción. ¿Me explico? Es como que
es como, está como dentro del proceso de trabajo. Claro, forma parte de, Eh, está integrado. que claro, como que fuera de eso, no sé qué tanto podrías decir, no, es que yo reconozco y considero la emoción a la hora de trabajar. Es que todos lo hacemos, porque si no, no lo resuelves. Es que tienes que hacerlo. Como que así no estés pensando, así vamos a suponer que no estás pensando en la emoción, estás pensando en la conducta. Fino, tú puedes estar pensando en la conducta a la hora de trabajar. O sea, como que ese puede ser tu foco. Pero durante el proceso de trabajo, que vas a estar empleando las mismas técnicas de siempre, vas a estar atendiendo la emoción al fin y al cabo. Como Ujú. que sí, me sigues, como que, o tú sientes que hay algo que pueda ser distinto o más peculiar en el proceso. Como que no encuentro nada en como, wow, como muy del otro mundo o demasiado distinto que tú puedas decir, no, bueno, ya, esto es gestión emocional, así como, wow, como una cosa realmente diferente. No sé, bueno, tal vez lo que hace Grisha Stewart de repente, el Bat. Mm, o sea, lo pensé por un momento, Lo pensaste por un momento, pero, ¿no? Yo siento que es pero como lo claro, único, pero como más distinto. en el, cae en algo que podría ser explicado en parte por reforzamiento diferencial. Bueno, Porque hay pero mucho de claro. marcar y premiar o de redirigir con premios como una conducta distinta a la conducta Ujú. problema, ¿sí? O Bueno, sea, pero al final si estás aplicando reforzamiento diferencial, al final estás contracondicionando. podríamos, como en estrictísimo rigor, así nos pusiéramos como muy, muy, muy metódicos, como colocar una raya que la separe, ¿sí? Pero no deja de estar como en el mismo lote de sensibilización, contracondicionamiento, reforzamiento diferencial para el trabajo de reactividad, por ejemplo, ¿sí? Pero, o sea, quizás lo que hay es un poco más de respeto a los tiempos del perro, porque quizás de sensibilización y contracondicionamiento implica como una mayor exposición o una exposición activa al Mm, gatillante. En cambio, ujú. los arreglos de la terapia de ajuste comportamental implican De Grisha. no hacer, claro, los de Grisha Stewart, no hacer tanta exposición, sino a una distancia tal en la que el perro pueda libremente elegir hacer otro comportamiento. Entonces, está eligiendo, Claro, pero ¿por qué elige? Estoy reforzando, entonces igual es reforzamiento diferencial. claro, pero fíjate que ahí la diferencia no está en la observación ni la gestión de la emoción del perro, ¿no? Sino de la decisión, que obviamente la decisión del perro va a estar atado a su estado emocional, por supuesto, pero en ese Claro, caso, absolutamente. pero me explico, como que la lógica está en yo estoy respetando y respondiendo a una respuesta conductual del perro, que puede ser alejarse, puede ser detenerse, puede ser acercarse, etcétera, etcétera, a una respuesta conductual que a su vez está respondiendo también a un estado emocional. Está cool, está, pero sigue siendo como una cosa que está en segundo plano. ¿Me explico? Está Ujú. como inserto entre medio, no es como algo que tú estás activamente manipulando, No. gestionando, observando. Sí, entonces como que ahí es donde me parece que es como, te hace una grosería, bro. Es como dice mi pueblo, el mismo huevo disfrazado de chorizo. ¿Me explico? Es como, coño, pana, ¿no? Es como el mismo regalo envuelto con otro papel, weón. Mm, Porque bueno, que sí, siento que al final estás haciendo lo mismo con otro nombre. Y ojo, yo hago el asterisco de Grisha porque realmente me parece que lo que ella hace es distinto. Es peculiar, como que no se parece mucho a lo que hacen más nadie. Porque bueno, tú ves, no sé, los métodos de Karen Pryor, el click and calm y no sé qué, y es huevón, al final es de sensibilización, es de contracondicionamiento de sensibilización. Es lo mismo, está bien, le puedes dar algunos ajustes, pero se parecen. ¿Ves cómo contracondiciona Tyler Muto?
fácilmente podría estar dentro del rango de cómo conducir a Karen Pryor. Es lo mismo, como que Ujú. la base es la misma cosa, pero no andas poniendo tú le puedes poner el nombre registrado, como que esa es la cosa. Si tú lo dices, mira, esto se llama Click and Calm, en Karen Pryor. Está bien, tú sabes que la cosa es, pero tú sabes que eso es un nombre de fantasía de marketing y lo entiendes así, ¿no? Claro. Como que tú lo entiendes porque es un nombre de marketing. Pero al final, los que sabemos, bueno, estamos claros de que lo que estás haciendo es lo que todos sabemos hacer, solo que, bueno, tal vez lo ordenas de una manera específica y le pones un Ujú. nombre de fantasía con su signito de registrado y está listo. Está perfecto. Pero cuando estás creando, tratando de crear una categoría nueva, como es yo soy gestor de la emoción, no estás hablando de un nombre de fantasía marketero aun cuando lo estás usando de forma marketera, ¿me explico? Claro. Estás creando una categoría nueva, pero ajá, cuando tratas de desglosar y desmenuzar, es como, marico, es la misma vaina. Es lo mismo, como que siento que es puro Ujú, confeti. Entonces, ujú. ahí es donde tengo mis complicaciones. Y nuevamente, ojo, tal vez estoy hablando desde la ignorancia, de repente sí hay un montón de cosas y bueno, porque no he hecho los cursos de este tipo de cosas, que no sé cuáles son, ojo, pero Vamos a ver eh, cuánto sale formarse en ser gestor emocional. Ajá, pero ¿cuál es? ¿Existe? No, y ¿Educan? saca, bueno, pero saca Educam. No hay. ¿Dónde es Es eso? como, ajá, pero ¿dónde más te formas como clicker trainer si no es solo en la academia de Karen Pryor? No hay otro lugar. No, pero claro que hay. Lo puedes Sí, hacer, te wow. certificas como clicker trainer. Hay un montón de Rayet cosas donde haces. RR, donde usas Pero, clicker, pero no te pero certificas como clicker trainer. sí, porque No, además si es la más, certificación es marca registrada de Karen. Es como no. CSAT. Yo puedo trabajar en por separación, pero solo una persona certifica CSAT. Ok, bueno, no sé. Pero Entonces, tú, una sola persona certifica cognitivo emocional porque tiene el registro. está bien, pero ahí tú puedes decirme, pero es que ni siquiera, porque tú dices, cuando tú dices cognitivo emocional es una marca y yo la entiendo como tal. Pero no estoy refiriéndome, en este caso, a los egresados de Ducán, no, ni siquiera. Estoy hablando, hay gente, bueno, yo he visto un montón de profesionales que dicen, soy gestor de la emoción, y no dicen dónde se graduaron, como que no están hablando del sistema ni del método, están hablando de la categoría, ¿me explico? Es que claro, Entonces, exactamente. Es que yo creo que es una confusión de términos también. Si al sistema le pongo un nombre, Nepopo, claro, ya es un es sistema, el ya es nombre una del cosa, sistema, y ya se entiende cuando claro. hablo de Nepopo, hablo de Nepopo. Pero cuando, claro, y cuando me muevo como Es como que tú al digas, nivel de yo lo soy que hago, especialista en reforzamiento negativo, positivo, positivo, pero no es Nepopo, ¿no? Es como, claro. no, no es Nepopo. Es Ujú. como yo soy especialista en reforzamiento negativo con positivo, con doble positivo. Como, ok, perfecto. Y ajá, fuera de Nepopo, fuera de Nepopo. ¿Dónde estudias? ¿Qué es eso, no? ¿Dónde es eso? ¿Cómo se come? ¿Dónde Lo lo estudias? aprendes en la vida por Es, YouTube. es como marico, es como puro. Pero ves lo que te digo. ¿No te parece Ujú. puro confeti? Es como. No sé, bueno, como que siento que es como pura ganas de complicar la cosa y hacer parecer más cuando es la misma vaina. Em, no encuentro ningún atributo agregado distinto. Mira, vamos a buscar esto. Esto es adiestrador profesional y técnico en gestión del comportamiento. No. Adiestrador, es que, espérate un momento, ellos se hacen llamar adiestramiento profesional y técnico en gestión del comportamiento. Bueno, pero ahí no está tan ¿Dónde dice distinto, o eso? sea, Dice lo emocional. yo sí lo he visto. Yo también lo he visto N, pero ahorita quedé con la duda. No, yo sí lo he visto. Yo sí lo Ah, he porque visto, no, pero lo que especialista. pasa es que cambia, hay cambia. Es que, claro, es técnico en gestión del comportamiento cognitivo emocional. No, pero espérate, pero ya va, ok, pero eso es con Educan, yo no estoy hablando de Educan, yo estoy hablando de especialistas en gestión emocional. Ahí de no es el comportamiento, pero sí, comportamiento, sí, lo puedes gestionar el comportamiento, está bien, como que no me hace ruido. Está bien el término porque em, ahí tú, al final, cuando estás hablando que estás gestionando el comportamiento, como que de alguna manera sí aceptas que estás modificando ambiente, que estás atendiendo la conducta, claro. Y es lógico, todos hacemos eso. Eso está, o sea, cualquier persona.
Es como que yo siento que lo que ese término se refiere es que, bueno, sí, yo hago entrenamiento de obediencia y también hago modificación de conducta. Listo. Ya, gestión de comportamiento, sí, está bien. Pero al final todos atendemos la conducta, está bien. Lo que siento es que cuando tú dices yo gestiono las emociones, es como, Sí, es eh, como, es como bien pantanoso la cosa, porque indirectamente en una segunda capa todos hacemos eso. Eh, y al final sí, todos vamos a estar buscando de ir hacia la raíz, que es esa, pero lo haces, pero lo haces mediante la observación y la respuesta a la conducta observable. ujú, ¿Me explico? Es como, fuck, weón, es como, a menos que tú digas, a menos que de nuevo, a menos que la referencia que estés haciendo es, bueno, pero es que yo no voy a pedir conductas o no voy a resolver esto construyendo conductas. Ok, si ese es la diferencia, es como, "Oh, está bien, no tengo nada que decir". Pero tú dices, bueno, no sé, yo puedo hacer desensibilización y contracondicionamiento sin pedir nunca ningún comportamiento de obediencia, ni ningún proceso cognitivo. ujú, Ok, por ejemplo, no ujú, sé, acerco al perro, echo comida al piso, el perro lo toma, me retiro. Ya, ok, ahí nunca pedí sentado, nunca hice un proceso cognitivo. No le estoy pidiendo al perro claro. que toque botones, no le estoy pidiendo al perro que se siente, que se acueste. Está bien, y ahí tú dices, bueno, no, estoy atendiendo solamente la emoción. Ok, está bien, técnicamente sí, eh, pero de nuevo, estás dentro del universo del condicionamiento clásico y operante. Es como no estás haciendo nada nuevo, me explico. Es como, eh, o no sé, por ejemplo, lo que hace Mike Chicallo con casos de agresión. eh, él no usa casi obediencia. Es como a lo sumo una vuelta en U para no tirar de la correa y no detonar por presión de, tú sabes, alguna conducta agresiva, a lo sumo. Pero el resto es puro, tú sabes, contracondicionamiento puro y duro, trancado, así, Ujú, directo desde el centro del núcleo de la cuestión. ujú, Puro y duro. Y está buenísimo. Y es verdad, no pide sentado, no pide acostado, no pone al perro a hacer ejercicios, no sé qué, nada, nada de eso. Como bien, bien lineal. Em, pero eso no lo hace un especialista en gestión emocional, que no sé qué cosa. Me explico, es como, me parece que es como un montón de lluvia de oro rara que ujú, no entiendo cuál es la gran diferencia, cuál es la cosa poco ortodoxa o revolucionaria del tema. Y ojo, nuevamente, no estoy hablando de Educando, porque cuando estás hablando de Educando, tú estás hablando del protocolo. Y eso lo entiendo. Dices, bueno, no, pero es que esta cosa es un protocolo. Ah, ok, perfecto, está genial. Es otro tema. O sea, no es mi crítica, es como, mi crítica es como de nuevo, como a la categoría, como a este intento de especialización o de especialista que en realidad no responde a nada, o a nada nuevo, al menos. sí, exacto. Es un término, no sé si un término vacío, pero eso como que al final no remite, es un significante que no remite un significado, que hay como aislado. Queda como aislado. Igual estaría bueno, no sé, bueno, estaría bueno buscar, traer tal vez, si tienen ustedes que están escuchando toda esta conversación, esta vez es conversación, ni siquiera estamos hablando con ustedes. Esto ha sido pura reflexión entre nosotros, pero si alguien tiene de repente, podemos buscar algún neurocientífico, tal vez que No, venga pues hay como que buscar es a un especialista en sí, gestión emocional sí, que esté dispuesto a decir qué hace manos a la masa, no en teoría. sí. Es que yo manejo la emoción a través de un cuidado riguroso de las variables en cuestión, y entonces como que no te dicen qué hacen. Sí, de Sí, mira, algún especialista en gestión emocional que nos diga: "Mire, yo cuando tengo el perro, me muevo así, y hago esto, y lo hago por tal objetivo". Y uno dice: "Ah, claro, ahí lo puedo ver". mira, Pero estas descripciones ambiguas, así como eso, sí, es considera que la emoción, gestiona la emoción.
Sí. desincentiva el comportamiento. Ajá, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Claro, es que esa es la Claro. cosa, ¿no? ¿Cómo? Entonces yo no sé ¿Cómo? si responde a que no hay un cómo, ¿sí? Es puro bla bla, ¿ya? O a que hay un cómo, pero como yo sé que se parece a contracondicionamiento y refuerzo diferencial y desensibilización, no lo voy a decir porque entonces me descubren, ¿ya? O si tengo la fórmula secreta, pero soy profundamente mezquino con los conocimientos y si quieres saber cómo es, paga mi clase y ve con tu perro. Claro. O lo que yo creo que es esto más, en verdad. Yo lo que siento, esto es lo que yo, esto es mi teoría de lo que realmente es simplemente un cambio de enfoque del humano. O sea, es como que, es como, es lo mismo, sí, efectivamente, en el cómo es lo mismo, pero yo voy a estar más pendiente de ver Claro. y respetar, o de al menos tratar de entender el origen de la emoción y a lo que responde. Ujú. Ya, bueno, es como nada, es simplemente un cambio de enfoque de la persona que está trabajando. No estoy haciendo nada diferente, simplemente la manera en la que yo estoy observando el fenómeno es distinta. Ah, Y que bueno, ok. está bien, pero Claro, 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 es un claro. tema de enfoque. Sí, mi enfoque es más orientado a resultados, mi enfoque es más orientado al cliente, mi enfoque es más orientado a la emoción, mi enfoque es más orientado al comportamiento. Ok, ahí estamos todo bien. Claro, ahí no, ahí podría decir, ah, ya entendí. Haces lo mismo, pero tú estás Ujú. pendiente de esto. Ya otra cosa, Ok, claro. claro, ok, ya. Ahí ya tendría como que, ahí ya podría descansar. Ahí ya podría decir, ah, bueno, que es lo mismo, el mismo huevo disfrazado de chorizo, pero tú estás pendiente de esto. Está perfecto. Ahí podemos ¿No? descansar en paz. Sí, pero mientras exista como esta cosa de que pareciera ser una cosa novedosa, nueva, que esté haciendo algo realmente diferente y que estoy además, porque además lo que pareciera ser cuando lo ves desde afuera, ¿no? Y no profundizas mucho en la cuestión, es como que tú estás siendo capaz de manipular la variable emocional. Y sí, yo estoy como, es casi como un huevón que con pinzas está, tú sabes, no joda, Claro. moviéndola. Es Ujú. como, eso no es como eso es imposible, como que tú no puedes, Claro. no eres capaz de hacer eso, ¿me explico? Nadie es Ujú. capaz de hacer eso. Como que no es que yo puedo manipular, modificar tus emociones, y menos siendo un elemento externo, porque sabemos que solamente el propio individuo puede modificar sus emociones. En el caso de un perro no, porque no es un acto consciente. Ujú. Si yo te digo, hey, brother, trata de manejar tu rabia. Relájate, sí. Claro, tú porque tienes todo un aparato lingüístico te va a permitir desde la cognición tratar de modificar un Ujú. aspecto emocional, pero porque somos humanos, pero a un perro no le puedes decir viejo, ¿sabes? Cálmate. No tengas miedo, o trata Sí. de trabajar tu miedo, piensa en otra cosa, no, ¿sabes? No puedes No, hacer tiene que ir mindfulness. conductual de afuera, claro. Claro, es simplemente externo, siempre va a ser externo. Y entonces como al final estás moviendo variables externas, estímulo, distancia, intensidad, duración, frecuencia, etcétera, etcétera, todas esas variables en la cual el estímulo va a estar asociado al perro, es como, estamos hablando todos entonces del mismo cuento de siempre, ¿no? Ujú. Estamos moviendo las mismas variables de siempre. Entonces, como que ahí es donde tengo mis complicaciones. Recuerdo que estamos viendo este chart de ¿cómo se llama? Este cuadrante que te había mandado también, creo que era de Chatmakin, que tú Ah, me porque dijiste, ah, mira, cruzan sí, los ejes de intensidad de la respuesta con valencia emocional. con valencia emocional, exactamente. Que yo creo que es eso, ¿no? O sea, que tienes ahí tienes y aquí para que se lo imaginen, tienes un cuadrante, ¿no? Así como el cuadro, para los que les gusta la política, como el de Nolan. O si están hablando de refuerzo de condicionamiento operante, lo mismo, ¿no? Tiene un cuadrante, o sea, un cuadrado dividido en cuatro. Entonces, en la parte superior derecha tienes la motivación, que es como excitación, anticipación, juego, disfrute. Luego, en el lado superior izquierdo tienes miedo, ansiedad, frustración, confusión. En la parte inferior derecha tienes como calma, que es como contención, descanso, nurturing, ¿no? Que es como
nutrir. Nutrición. Sí, Ujú. y luego tienes como flatnet, como cuando algo está como desinflado, ¿no? Entonces tienes inseguridad o incertidumbre, ap- este, mm, ¿cómo se llama esto? Learned helplessness, inhibición Desesperanza aprendida. aprendida, exactamente. Es tristeza, pero claro, eso está en un eje, en donde el eje Y, el eje vertical, el eje Y es el vertical, ¿no? Sí. Eh, está alta excitación y baja excitación, que es lo que llaman en inglés arousal, y luego en el eje X tienes bajo confort y alto confort. Entonces, claro, todas estas cosas van a estar asociadas también, por supuesto, a lo que tú decías, que me decías, se me parece a este otro cuadrante, ¿no? Que en este caso lo veías tú, que era como em, conducta relacionada con la valencia emocional a la que está asociada, ¿cierto? Ujú. Pero Pero está bien, o sea, al final estás reconociendo una asociación entre una conducta observable y un estado emocional y mental del perro también, porque obviamente no, tampoco estás por fuera. Em, pero fuera de eso, que es como el reconocimiento a la hora de llevarlo a la práctica, no sé qué tan distinto es como la ejecución, ¿me explico? Eh, Es decir, incluso como que tal. si no supiéramos nada, o sea, no si no supiéramos nada. No sabemos nada, derechamente, por lo que estamos hablando. Seguramente hay mucha gente que está seguro que no sabemos de lo que estamos hablando. Pero Sí, seguro. de pronto Está vamos bien, a o sea, una plaza y veo a lo lejos trabajar un cognitivo emocional o un experto en gestión emocional. Y veo trabajar a un conductista. Y veo trabajar a un educador balanceado. Y de pronto, si no me dicen que son enfoques distintos, puede que no vea diferencia. o sea, si todos están Al final o sea, de lo que hacen sí, hands-on. o sea, yo no vería de verdad. O sea, sí, porque fíjate, esto es como también la diferencia entre, no sé, bueno, tal vez lo más que yo pueda, pues, es como entre el cat y el bat, ¿no? En Ujú, una, al final es lo mismo, pero en una se mueve el sujeto y en el otro el sujeto se queda, pero se mueve el estímulo, ¿no? Es decir, yo presento el estímulo y el sujeto se queda como de alguna manera, no estoy manipulando el sujeto, sino el estímulo, y en el otro, el estímulo se mantiene y lo que va a tener la capacidad de moverse es el sujeto, ¿no? Eh, pero el proceso es el mismo, es decir, el fenómeno que se está dando es el mismo, el orden es lo ujú. que cambia, ¿no? O la variable de lo que se mueve, de lo que se distancia, de lo que se desensibiliza, pero el proceso técnicamente sigue siendo el mismo, ¿no? En ambos es de sensibilización. Em, o tú sientes que hay una diferencia, o tú sientes que hay una No, cosa yo creo que, notable, sería como diferencias de enfoque. ¿Dónde voy a poner el ojo? ¿Voy a poner el ojo en el sujeto y por lo tanto muevo el sujeto, o pongo el ojo en el estímulo y por lo tanto muevo el estímulo? De ¿no? enfoque, Sí, total. ¿sí? Que le puedo dar un nombre y le llamo, terapia constructiva, whatever, ¿ya? Ujú, Okey, está bien, le pongo el nombre aquí arriba, con el nombre de fantasía, ¿ya? Pero es simplemente el enfoque está puesto más en otro aspecto de la complejidad de aspectos que están en juego al momento de la educación o de la rehabilitación, ujú, ujú. ¿sí? Sí, totalmente, obviamente. Bueno, yo creo que ahí hay un universo O infinitamente. enorme, profundísimo para indagar, porque además yo estoy seguro que aquí estamos como rascando la superficie. Y además de mucho es la ignorancia, ¿no? Porque hoy no es que nos preparamos, no es que estudiamos nada para hacer estas reflexiones o como como levantar estas inquietudes, y probablemente muchos nos manden a estudiar nada más. Y está bien, lo tenemos que hacer, Pero que nos completamente manden válido. con guía, que nos manden con guía, es decir, no es lo mismo: "Ay, mira estos Sí, imbéciles que no saben de lo que están hablando", a: "Oye, Gustavo, no tienes mucha información, te recomiendo tal artículo, tal libro, tal", sí, que es que, puedo ir a eso. sí. Ojo, fuera de Cognition y Educampo, que eso ya lo conocemos, bueno, no hemos hecho los cursos, pero tampoco es que, o sea, si
para conocer algo tienes que, es como, bueno, yo quiero saber un poco de psicología y me vas a mandar a estudiar la carrera, es como, fuck. O sea, Claro, como, claro. Oye, me gustaría hacer un poco más de comunicación, entonces, estudiar la carrera. sí. Por favor. Bueno, dale, sí, date la licenciatura. Ah, ok. O sea, eso Sí, déjame decirte, eso en el fondo, eso es mezquindad, ¿sí? Como yo la sí, hice y como yo pagué los 2.000 euros, no sé, whatever, lo que cueste, no tengo ni idea. Y cómo te voy a decir yo esto así de gratis en un podcast aquí que grabamos en la noche, este par de idiotas que hablan estupideces, yo no te lo voy a decir. Ve y tú pagas tus 2.000 dólares o euros como los pagué yo. sí, Eso es sí, sí, mezquindad. Aquí estamos para sí, compartir el conocimiento, precisamente para aclarar dudas, porque solo así es que crecemos como gremio. sí, sí. Pero bueno, nada, yo creo que, ojo, deberíamos buscar un neurocientífico. Deberíamos buscar. Creo que estaría interesante. No, Bueno, no, yo no, conozco un no. neurocientífico que le encanta hacer podcasts, solo que es en inglés. Coño, fuck. Pero si me vas a lanzar a Andrew Huberman, weón, me avisa. Este, no, pero debe haber algún neurocientífico enfocado en perros, como en el mundo canino. De habla Em, hispana. verga, esa es la parte pelúa, ¿no? Esa es la parte difícil. Está difícil. Bueno, nada, si ustedes conocen alguno, háganos llegar. Estaría interesante. eh, pero no alguien que haya hecho un diplomadito en neurociencias, no. Un No, alguien que esté, neurocientífico. sí, un científico, que esté, haga de investigación, esté metido en en el cuento. No que haya hecho un diplomadito en la universidad de whatever, porque si no, es como, ya, está bien. Para que sepa, un diplomado es un curso largo, es un curso. Este, entonces no vale. Eso estaría interesante porque igual como que hay hay un universo gigante y sobre todo que sepa de conducta también, porque como que está bien entender todos los procesos eh, como mentales que suceden cuando hay ciertas respuestas emocionales, pero al final el cuento de nosotros y de lo que hacemos es estar relacionado con la conducta, ¿no? La razón por la cual hacemos lo que hacemos. La razón por Claro. la cual los clientes van a un profesional es porque su perro Ujú. está teniendo una conducta observable que le está generando una complicación. Y para ese mismo perro también. Entonces, eh, yo creo que ahí como la idea es justamente buscar, ¿no? Como el cómo se relacionan, cómo se resuelven, cómo, qué- cómo se atienden, cómo se investigan. Eh, hay que nada, y bueno, esta vaina es un vortex gigantesco, no tiene fin. No sé ni, al final no sabe ni cómo entrarle, pero, pero creo que está interesante. Igual me parece súper salvable que alguien se haya tomado el tiempo de repensar, Escucharnos. no, bueno, eso también, no, y como de repensar como la educación canina hacia, hacia eso, como, como verlo, ¿no? Como ponerle un pin ahí. Y yo creo que por eso el aporte de este tipo es tan importante, porque al final es como, bueno, dependientemente de que haga lo mismo, estoy poniendo un foco ahí, estoy poniendo un punto a observar, que yo creo que nadie tal vez había hecho o que no se había prestado mucho, ¿no? Ahora es que se está empezando a hablar más de eso y a ponerse más el ojo ahí, que está genial, ¿no? Em, pero bueno, nada, yo creo que De no nos todas queda... maneras, te dejo con algo, ¿sí? ¿Qué? Que ya te pusiste a averiguar una vaina. Encontré una plática por Laura Cuaya del Instituto de Neurobiología en el segundo encuentro de etología aplicada, donde habla del cerebro de los perros. Está Ok, interesante para empezar. ya, pero no Ah, sé, es que he visto un montón de cosas del cerebro del perro. o sea, claro, yo espero que no hable de anatomía. Pues, tiene 4 partes y no, que hable de funciones. Sí, no sé, he visto un montón de esas cosas también. Pero, igual mándamelo, lo voy a ver, lo voy a ver, lo voy a ver, pues está Yo lo interesante. voy a pasar por esta ahí, que hace un sumario. Ah, es más largo de lo que permite. Y esta otra. ¿Qué? Vamos a ver, o sea, hacer que una ahí lo escuche y me haga un sumario de 10 puntos importantes de la charla esta de hora y media del cerebro. No, no Ya, puedo, no puedo. Igual te lo paso. Lo pásamelo. compartimos con todos ustedes también en algún momento. Exacto, sí. Si no, pídanlo, estoy pidiendo por interno. Bueno, nada, yo creo que igual Muy bien, hemos
tenido un montón de interrogantes acá. Creo que están buenas para que lo discutan ustedes también, para que lo discutan con nosotros. Como siempre, estamos abiertos a que nos comenten, a que nos hagan llegar por interno sus inquietudes, sus comentarios. Si dicen, bueno, ustedes son unos rolos ignorantes, deberían estar viendo estas cosas, háganoslo llegar, porque así nosotros también investigamos con más claridad. Y nada, nuevamente, gracias por haber llegado hasta acá, 1 hora 25 hablando de este tipo de cosas. Gracias por haber llegado hasta el final del episodio, gracias por escucharnos. Sí, sí, dale, ponla, ponla, ponla. Gracias. Estuvo como cortito ese, ¿ah? Gracias a todos. Gracias por apoyar. Hay muchas personas que ahora nos están efectivamente, ahora sí, contactando, haciéndonos llegar que, pues, que están ahí escuchándonos, que están pendientes, que les han gustado los episodios o que no les han gustado o que están en acuerdo o en desacuerdo. Y está genial, eso es lo que nos gusta a nosotros, que nos hagan llegar sus ideas, sus comentarios, etcétera. Así que recuerden que si están pues motivados por comentarnos, pueden contactarnos a nuestros por mensaje directo a nuestros Instagram. En el caso de Gustavo lo pueden contactar como el profesor canino y a mí me pueden contactar como ron.trainer. Así que nada, ¿qué te parece cómo estuvo el episodio de hoy, my negro? Estuvo complicado, como que al final más preguntas que respuestas. Bueno, lo Más anunciamos al preguntas. inicio. Sí, bueno, sí, sabíamos que iba a Las pasar. reglas fueron claras. Del inicio dijimos que esto iba a tener más preguntas que respuestas. Sí, Que, totalmente. como siempre, siendo consecuentes con lo que Honestos. planteamos. Está Así bien. es. Bueno, nada, muchachos, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, al final de este. Del episodio. Gracias, sí, gracias por haber llegado hasta el final. Gracias por habernos escuchado y nada, nos vemos en el próximo episodio. Que estén súper, súper bien. Cuídense. Feliz noche.